Hay algo que nadie te enseñó sobre la atracción física, y es probable que por eso hayas perdido oportunidades que en ese momento no supiste leer. No porque fueras torpe, no porque no te importara, sino porque nadie te explicó el lenguaje real que usa el cuerpo de una mujer cuando siente algo por ti. Y ese lenguaje no se habla con palabras. Se habla con contacto, con la forma en que una mano roza un brazo, con la fracción de segundo que dura un toque que podría haberse evitado pero no se evitó. Hoy vas a aprender a leer ese lenguaje con una precisión que muy pocos hombres tienen. Y el último punto que vamos a ver es el más importante, el más ignorado, y probablemente el que más te va a hacer pensar en situaciones que ya pasaron. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar la manera en que interpretas cada interacción física que tengas de ahora en adelante. Piensa en este momento. Estás hablando con una mujer que te gusta. La conversación fluye. Hay risas. Hay miradas. Y en algún punto, sin que nadie lo planeara, ella te toca el brazo mientras dice algo. Un segundo. Quizás dos. Y tú en ese momento no sabes qué hacer con eso. ¿Fue casual? ¿Fue intencional? ¿Lo hizo sin pensar? ¿Lo hizo porque quiso? Y como no sabes leerlo, lo dejas pasar. Actúas como si nada hubiera pasado. Y ella, en algún nivel que tampoco sabe explicar con palabras, siente que el momento murió. Eso es lo que le cuesta a la mayoría de los hombres. No la falta de atractivo, no la falta de conversación, sino la incapacidad de leer lo que el cuerpo de otra persona está diciendo en tiempo real. Y aquí está algo que la psicología lleva décadas estudiando y que pocas personas te van a explicar de forma directa. El ser humano se comunica en dos niveles simultáneos. El primero es el nivel verbal, las palabras, las frases, lo que se dice conscientemente. El segundo es el nivel no verbal. El cuerpo, la postura, el movimiento, el contacto. Y lo que la ciencia del comportamiento humano ha encontrado es que cuando hay una contradicción entre los dos, el cuerpo siempre dice la verdad. Siempre. El sistema límbico, que es la parte del cerebro que gobierna las emociones y las respuestas instintivas, no puede mentir de la misma manera en que lo hace la mente racional. Cuando una mujer siente atracción por alguien, su cuerpo empieza a responder antes de que ella misma sea consciente de lo que está sintiendo. El contacto físico es una de las expresiones más directas de ese sistema. No es un pensamiento, es una respuesta primitiva. Y si sabes leerla, tienes acceso a una información que ella misma muchas veces no ha procesado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Las 5 señales de contacto físico que revelan interés real. No suposiciones. No esperanzas. Biología pura. La primera señal es el toque iniciado sin contexto obvio. Hay una diferencia enorme entre un toque que tiene una razón social clara y uno que no la tiene. Si una mujer te toca el hombro para llamar tu atención porque hay ruido y necesita que la escuches, ese toque tiene una función lógica. Pero si estás en medio de una conversación tranquila, sin ninguna necesidad física de hacer contacto, y de pronto sientes su mano en tu antebrazo durante 3 segundos mientras te cuenta algo sin importancia, eso no tiene una explicación racional. Y eso es exactamente lo que te tiene que llamar la atención. El contacto sin contexto obvio es una de las señales más claras que existen porque no responde a una necesidad social o funcional. Responde a un impulso. Y ese impulso viene del sistema límbico, no de la corteza prefrontal. No fue una decisión analítica. Fue una respuesta emocional que se expresó a través del cuerpo. La mayoría de los hombres reciben ese toque y lo procesan como algo neutral porque están buscando señales en las palabras. Están escuchando lo que ella dice en lugar de observar lo que su cuerpo hace. Y mientras están concentrados en encontrar una declaración explícita de interés, la señal más poderosa que existe les pasa por delante sin que la vean. Los hombres que entienden cómo funciona la atracción saben que el cuerpo habla primero. Y saben que cuando ese toque aparece sin una razón lógica evidente, no se ignora. Se nota. Se reconoce internamente. Y se responde con presencia, no con indiferencia. Esto es lo que nadie te dice. El toque iniciado sin contexto no siempre viene acompañado de una mirada intensa o una sonrisa seductora. A veces es completamente casual en su forma pero profundamente significativo en su origen. La naturalidad con la que se produce es parte de su autenticidad. Es el cuerpo siendo honesto mientras la mente todavía está decidiendo qué sentir. La segunda señal es la repetición del contacto. Un toque puede ser accidental, pero 2, 3 o 4 toques en la misma conversación, en el mismo encuentro, no lo son.
La repetición es el elemento que transforma una posibilidad en una certeza. Y es aquí donde la oxitocina entra en juego. La oxitocina es una hormona que el cerebro libera en respuesta al contacto físico. Se la llama a veces la hormona del vínculo porque su función principal es crear conexión entre las personas. Y lo que es importante entender es que el contacto físico no solo refleja un vínculo que ya existe, también lo construye. Cuando una mujer repite el contacto contigo, su propio sistema nervioso está respondiendo a eso. Cada toque libera pequeñas cantidades de oxitocina. Y eso refuerza la asociación positiva que tiene contigo. Esto significa que la repetición del contacto no es solo una señal de que hay interés. Es también un proceso activo en el que ella misma está construyendo, muchas veces sin saberlo, un vínculo emocional contigo a través del contacto físico. La pregunta que debes hacerte no es si te tocó, sino cuántas veces lo hizo y con qué naturalidad lo hizo cada vez. Si el contacto se repite con comodidad, sin tensión, sin la incomodidad que produciría tocar a alguien con quien no hay ningún tipo de química, entonces lo que estás viendo es un patrón. Y los patrones no mienten. La mayoría de los hombres nota el primer toque y lo descarta. Los hombres que entienden esto saben que es la suma de los toques lo que cuenta la historia completa. La tercera señal es la búsqueda de proximidad física activa. Esta señal es más sutil que el contacto directo, pero es igualmente poderosa porque revela algo que opera completamente por debajo del nivel consciente. Se llama proxémica, y es el estudio de cómo los seres humanos utilizan el espacio físico para comunicar intención emocional. Cada persona tiene lo que los psicólogos llaman una burbuja de espacio personal. Es la distancia mínima que mantenemos con otras personas, según el nivel de confianza e intimidad que tenemos con ellas. Con extraños, esa distancia es grande. Con amigos, se reduce. Con personas por las que sentimos atracción, se reduce aún más. Y lo más importante es que esa reducción de distancia no siempre es consciente. Es el cuerpo siguiendo al sistema límbico. Cuando una mujer busca activamente estar más cerca de ti de lo que la situación requeriría, cuando encuentra maneras de posicionarse a tu lado en lugar de frente a ti, cuando en un grupo podría estar en cualquier lugar pero elige estar cerca de ti, eso no es casualidad. Es una respuesta instintiva al deseo de proximidad que produce la atracción y aquí está el punto clave. La búsqueda de proximidad casi siempre precede al contacto físico. Es el paso anterior. El cuerpo primero reduce la distancia, y luego, cuando la distancia es lo suficientemente pequeña, el contacto se vuelve natural. Observar este patrón te permite leer la señal antes de que el contacto ocurra, lo cual te da una ventaja enorme en términos de comprensión de lo que está pasando en tiempo real. Cuando alguien reduce activamente la distancia contigo sin que haya una razón práctica para hacerlo, su sistema límbico le está diciendo que quiere estar cerca. Y el sistema límbico no tiene agenda social. No calcula consecuencias. Solo responde. La cuarta señal es el contacto que dura más de lo necesario. La duración de contacto es uno de los indicadores más precisos que existen y al mismo tiempo uno de los más pasados por alto. Porque la mayoría de los hombres nota si hubo o no hubo contacto, pero no nota cuánto tiempo duró ese contacto en relación a lo que habría sido suficiente para el contexto social. Piénsalo de esta manera. Si alguien te da la mano para saludarte, la duración socialmente esperada es de 1 a 2 segundos. Si ese apretón dura 4 o 5 segundos, algo está pasando. Si un toque en el brazo para llamar la atención dura medio segundo, es funcional. Si dura 2 o 3 segundos y la mano no se retira con urgencia, ese tiempo extra tiene un significado que va más allá de la función social del toque. La neurociencia del comportamiento tiene una explicación para esto. Cuando el cerebro está experimentando una respuesta positiva a algo, tiende a querer prolongar la experiencia de ese algo. Es la misma razón por la que cuando algo nos da placer, lo hacemos durar. El contacto físico con alguien por quien sentimos atracción activa circuitos de recompensa en el cerebro que incluyen la dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Y cuando esos circuitos están activos, el cuerpo no tiene prisa por terminar la experiencia. Esto significa que cuando el contacto dura más de lo necesario, no es un error social ni falta de conciencia de los límites. Es el sistema de recompensa del cerebro expresándose a través del cuerpo. Es biología. Y el detalle que lo cambia todo dentro de esta señal no es solo la duración en sí, sino lo que pasa durante esa duración. ¿Hay contacto visual? ¿Hay una ligera presión adicional? ¿Hay una sonrisa que empieza a formarse? Esos detalles secundarios son los que convierten un toque largo en una comunicación completa.
Ahora llegamos al último punto. Y este es el que prometí desde el principio. El más ignorado. El más poderoso. El que más probabilidades tiene de hacerte pensar en situaciones que ya pasaron y que en ese momento no supiste leer. La quinta señal es el contacto reparador después de una tensión. Esta es la señal más sofisticada emocionalmente hablando y la que requiere mayor nivel de comprensión para ser reconocida correctamente. No es el toque entusiasta. No es el toque casual. Es el toque que aparece después de un momento de incomodidad, de desacuerdo, de distancia emocional o de silencio tenso. Cuando una mujer te toca después de que hubo algún tipo de tensión entre los dos, lo que está haciendo no es solo un gesto físico. Está regulando la distancia emocional. Está usando el contacto como una herramienta para restablecer la conexión que sintió que se alejó. Y eso solo ocurre cuando la conexión importa lo suficiente como para invertir energía emocional en recuperarla. Piensa en esto. Si no hay ningún vínculo, si no hay ningún interés real, la tensión simplemente queda ahí. No hay motivación para resolverla. La incomodidad no duele si no hay nada que cuidar. Pero cuando hay atracción real, cuando hay algo que esa persona valora en la interacción contigo, la tensión crea una presión interna que busca resolución. Y el cuerpo, siguiendo al sistema límbico, busca restablecer la seguridad emocional a través del contacto físico. Este es el mecanismo que muchos hombres nunca aprenden a leer porque confunden la tensión con señal de desinterés. Hay un malentendido cultural profundo que nos enseña que si hay incomodidad, algo está mal. Pero la realidad del comportamiento humano es más compleja que eso. La tensión entre dos personas que se atraen no es una señal de ruptura. Es una señal de profundidad. Y el contacto reparador que viene después de esa tensión es la expresión más honesta de que hay algo real que ella quiere preservar. Los hombres que entienden esto no se asustan de la tensión. No la evitan. No la interpretan como rechazo automático. Saben que la tensión a veces es el terreno en el que se construye la conexión más profunda. Y cuando el contacto reparador aparece, lo reconocen por lo que es. No lo descartan. No lo pasan por alto. Lo reciben con la presencia y la madurez que ese momento requiere. Ahora quiero decirte algo sobre lo que aprendes cuando entiendes todo esto. Leer el contacto físico no es manipulación. No es un truco. No es una técnica para extraer algo de alguien que no quiere dártelo. Es comprensión. Es la capacidad de ver con claridad lo que otro ser humano está comunicando a través de un canal que es anterior al lenguaje, anterior a las reglas sociales, anterior a la mente racional, y esa comprensión solo tiene valor real cuando la usas con una persona con quien genuinamente quieres construir algo. Cuando hay respeto. Cuando hay autenticidad de ambas partes. El conocimiento de cómo funciona la atracción a nivel biológico y emocional no te convierte en alguien que manipula. Te convierte en alguien que entiende. Y hay una diferencia enorme entre los dos. La mayoría de los hombres pasan por la vida interpretando las señales de atracción a través de un filtro de esperanza o de miedo, viendo lo que quieren ver o ignorando lo que les da miedo malinterpretar. Los hombres que realmente entienden cómo funciona la atracción aprenden a observar con calma y claridad, sin proyección, sin ansiedad. Simplemente viendo lo que está ahí. Y eso cambia todo. No solo cambia cómo lees a las demás personas. Cambia cómo te presentes tú mismo. Porque cuando entiendes que el contacto físico es comunicación emocional en tiempo real, también empiezas a entender el peso de tu propio contacto. Lo que comunicas cuando tocas. Lo que comunicas cuando no tocas. La presencia que tienes o que te falta en esos momentos que definen si una conexión crece o se apaga. Si este tipo de conversación te parece valiosa, si sientes que hay algo en esta manera de entender las relaciones humanas que resuena contigo, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de trucos. Hablamos de comprensión profunda. De psicología aplicada a la vida real. De ser el tipo de hombre que entiende lo que la mayoría ni siquiera sabe que no sabe. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 5 señales es la que más reconoces en situaciones que ya viviste? Me interesa saber dónde estás en este proceso. Porque este canal existe para acompañarte mientras creces.